en el caso pasado, pues las violaciones, ¿no? De las detenciones ilegales por parte de las autoridades, como siempre. Porque si bien es cierto, cuando a él lo detienen, ahora sí que, lo único que le dicen a él, pues te estoy deteniendo porque haces corridos, güey. O sea, y él le dice, ¿y ese es un delito? ¿No? Pero pues ya te chingaste, ¿no? Entonces, pues volvemos a ver el caso de las detenciones ilegales por parte de las Mientras autoridades. son peras, son manzanas, 20. Primero te Ya. detenemos y luego investigamos. Así es. Como Digo, siempre. en alguno que lo platicamos la semana pasada, ¿no? El tema de repente que las autoridades en su momento, primero, el tema efectivamente de la temporalidad en que ocurrió, en que sucedió el caso, o en que se dieron los hechos. Independientemente del momento histórico en que se llevara, a pesar de que se llevara, que se trasladara el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso es intrascendental, porque al final de cuentas estás sujeto a un tratado. Y desde el momento en que te sujetas o te adhieres al tratado, se vuelve obligatoria la aplicación de la norma, incluso hasta del tribunal, para poder dirimir las controversias, principalmente en materia de derechos humanos, independientemente de las reformas que se dieron en 2011 derivado de esta. Si se dan cuenta, casi las resoluciones que le estoy mandando son resoluciones previas o intermedias, o fueron los antecedentes que dieron pie a que se hicieran obligatorias o que se hicieran de forma, que se aplicara de forma vinculatoria las resoluciones en materia de derechos humanos. Que fue un tema que, si bien es cierto, no le correspondía directamente a Felipe Calderón aplicar esas modificaciones. A él fue, cuando llegan las resoluciones, pues obviamente como consecuencia le toca hacer esas modificaciones, que muchas modificaciones, si se dan cuenta, fueron al vapor. La mayoría, de hecho, fueron al vapor. Incluso lo platicamos la sesión pasada, que en muchas ocasiones ya, o hay personas que siguen teniendo la percepción de que una recomendación ante derechos humanos no pasa nada. Y si pasa, y pasa mucho más, preguntan los compañeros de fiscalía, cuando no acatan una resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuáles son las sanciones. Y ahorita, más con el tema de que se politizan todo este tipo de eventos, pues sí está un tanto cuanto blindada esa parte. Sin embargo, en el caso específico de Rosendo Cantú, ¿qué es lo trascendental de esto? Dos temas. Primero, la aplicación o la segregación de la aplicación de la norma militar y la norma civil. ¿A qué se refiere con la norma civil? Que se aplique la norma por ser un hecho, no por tanto ser un hecho que depende de un evento dentro de sus funciones, porque al final de cuentas están ejerciendo labores de policía preventiva, realmente, es lo que pasa muchas veces. Cuando tú, el Estado, realmente el ejército legalmente no tendría por qué estar en las calles. Ellos son una fuerza de reacción y no de prevención, para comenzar y para terminar. Realmente el ejército o las fuerzas del ejército son muy bruscas al momento de estar tomando acciones en las calles. ¿Por qué? Porque ellos, su formación o su función es para abatir, no, ni siquiera delincuentes, porque no es su función, es para defender la soberanía nacional. Su función no es andar deteniendo gente, ni andar haciendo retenes, ni andar lidiando con el narcotráfico. Para eso existen las fuerzas de policías preventivas y las policías investigadoras. El ejército no tiene absolutamente por qué meterse en labores de investigación ni de control de vehículos, ni mucho menos. Si bien es cierto que en su momento, o a partir de que en el 2008 el presidente Felipe Calderón dijo, ¿saben qué? Vamos a declarar la guerra al narco. Pues no, no es una guerra al narco. O vamos a tener una guerra frontal contra el narco, o su narcoguerra. Pues no es una guerra. Las guerras se libran entre países. No se libran contra fuerzas internas. Otros países, o en su defecto, perdón, hay otra fuerza, los revolucionarios, o en su caso, insurgentes que traten de violentar la soberanía nacional. Ahí es donde pudiese entrar el ejército. Mientras tanto, no. Actualmente le están dando facultades como policías preventivas, pues
hasta la fecha que te diste que es lamentable. O sea, a final de cuentas nos hemos dado cuenta, y más ahorita la protección que le están dando al ejército, con los eventos que han sucedido últimamente, simplemente con la exoneración de Cienfuegos, que al final de cuentas se tenía todo y no le vincularon nada. Lo platicamos creo que la sesión antepasada. ¿Qué secretaría es la que está ejecutando las mayores obras del gobierno federal? La Sedena. Digo, ¿qué más quieres como prueba para darte cuenta de que todo sigue exactamente igual? Porque al final de cuentas, pues obviamente no, el presidente de la República no va a juzgar a un militar. El hecho de que juzgue un militar significa que va a perder el apoyo de esa institución, y pues como consecuencia se le van a aturar sus obras emblemáticas en este sexenio, ¿o no? Sí. Finalmente con eso le ¿Cuáles son las apuestamos funciones? a los militares, ¿no? Así como que en vez de meterse en rollo con los distintos estados y así, mejor se agarra de los militares y los hace fuertes, pues. ¿Cuáles son los grandes beneficios que tiene el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional esté ejecutando esas 3 obras? ¿Qué beneficios? ¿Qué Tener el beneficios? control, ¿no? ¿No? ¿El control de qué? De los demás o de alguna manera de manera autoritaria, el limitar a las demás, pues a las demás autoridades, ya sea de los estados, ya no, municipios, etcétera. No, vete más allá. ¿Cuáles son las grandes atribuciones o fiscalía, compañías de fiscalía? ¿Cuáles son las grandes atribuciones en materia de adquisiciones ahí con ustedes? Cuando la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría de Transporte hace compras, ¿cuál es la gran ventaja que tienen ustedes? Pues ventaja, nosotros como empleados, nada. No, digo la institución como tal. Yo lo Digo, sé, que se compran porque las cosas, pero con suerte les llega ahí una pequeña migajilla ahí de lo que se adquiere. sí, por eso le digo, o sea, nosotros como empleados, pues finalmente nada. Digo, yo me toca verlo desde un tema externo porque les digo, en uno de mis rubros, yo me dedico a estar visitando. Y la Fiscalía o las instituciones de seguridad, conforme al Tratado Mérida, que es donde nos da recurso Estados Unidos para el combate al narcotráfico, es que las compras que se realizan en materias de seguridad son información considerada como confidencial. Por lo tanto, no tienen por qué andar diciéndoles a quién, ni cómo, ni qué tipo de proceso se utilizó para adquirir el material. Háblese de chalecos antibalas, o sea, cualquier tipo de compra que pueda realizar Fiscalía es materia de que pueda ser catalogada como información confidencial y no tiene por qué exponerlo. Puede ser compras directas, perdón, adquisiciones directas, licitaciones, fondo revolvente, y no tienen por qué decirle a nadie qué está comprando y cómo lo está comprando. Tú te metes incluso en materia de compras en Fiscalía o en Seguridad Pública y tú estás clasificado, no te dan información. El ejército es igual. Tú si te metes a la página de transparencia del ejército y estás tratando de investigar en qué se están utilizando, cuánto se ha ejecutado y cuál es incluso, vete más allá, hasta la esencia, que te den el proyecto ejecutivo de la construcción del aeropuerto. ¿Crees que te lo den? No. O digo, alguno que tenga una pizca de curiosidad intenta la semana, métase a la página de la CN y trate de solicitar información, que le manden el proyecto ejecutivo, por ejemplo, del aeropuerto. O sea, se supone en teoría que pues por el artículo 8 del artículo de petición te tendrían que dar, pero pues de eso a que te lo den ya está hay una gran línea. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Exactamente. Regresamos a lo mismo. Tú como dependencia o tú como particular o los grandes beneficios. Ahorita, ¿por qué creen que trae tema el presidente con el INAI? Porque no quiere transparentar nada. Digo, la función es bien clara y yo lo he hecho y he pedido en muchas ocasiones información.
por medio del ENAI para muchos temas, porque a mí me sirve tanto para temas jurídicos como para el tema de lo que yo opero externamente o que yo manejo con gobierno. Me funciona, ¿por qué? Porque pido la información y te la dan. El hecho de que quites, y aunado a eso, el INAI es un organismo constitucional autónomo, o sea, no le rinde pleitesía al gobierno federal. Si bien es cierto, las designaciones son por parte del presidente, las ratificaciones son por parte del Congreso, también es cierto que regularmente se dan cuenta ese tipo de instituciones. Siempre las asignaciones son a mitad de periodo de los presidentes. ¿Por qué? Porque si no llega el presidente nuevo y lo quita. Es lo que regularmente pasa con todas las secretarías. Llega el presidente, cambia de secretarios y vamos. En los organismos constitucionales autónomos es una gran bondad que tiene, que yo reconozco en nuestra Constitución, que siempre esas designaciones son a mitad de sexenio. Banco de México, Instituto Nacional de Acceso de Información, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etc., etc., etc. Entonces, esos organismos siempre caen, perdón, incluso hasta la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, que también acá que tiene ahí, híjole. Pero siempre son designaciones que se realizan en el inter de o a mediados de sus sexenios. ¿Por qué? Porque en teoría, o relativamente son los que ejercen mejor sus funciones porque no tienen una presión política de que terminan el sexenio y se van. Ellos sí son regularmente muy, personas que conocen los temas. Regularmente. Ahora bien, derivado de esas asignaciones, reitero, si ustedes, por ejemplo, si ustedes en su momento pedían el proyecto ejecutivo del aeropuerto de la Texcoco, se lo daban porque eran empresas particulares, era mediante un contrato de asociación público-privada. ¿Saben qué es un contrato de asociación público-privada? ¿No? La neta no. A grosso modo, el Estado dice, ¿sabes qué? Tengo la necesidad, por ejemplo, en ese caso, tengo la necesidad de que se construya un aeropuerto, pero yo no tengo lana. A ver, empresas privadas, yo voy a listar, tú vas a construir y te voy a dar la concesión para que operes el aeropuerto durante tanto tiempo para que recuperes su inversión y tú hagas negocio y a mí me pagues como una utilidad, un derecho de piso por yo rentarte ese espacio. Que es lo que regularmente hacen, que es que el gobierno realice obras con dinero de particulares, los particulares administran o cobran una cuota como en las carreteras y le pagan impuestos al gobierno. Digo, si yo gobierno no tengo para construir, pues mejor que lo hagan los particulares, te dejo la concesión para que tú lo quieres y yo cubro una necesidad. Que a mí se me hacía un buen proyecto. Ahorita con la actual administración está peleado con los empresarios en su mayoría. Por eso muchas obras o no ha habido tanta habilitación o construcción de vías de acceso. O se licitan, lo hacen directamente y ya. ¿Cómo? ¿Pasó, David? ¿Mande? ¿Qué pasó? Digo que si no, ahorita lo que está de moda ahorita en el gobierno federal es licitación directa y ya. Adjudicación directa. Ajá. Sí, que dicen, no hay proveedores, va fulano o va mangano. Sí, o sea, están muy de moda cuando se supone que iban a terminar con la corrupción. Pero pues realmente no fue así, desafortunadamente. Ahora bien, ya tenemos los puntos importantes en las resoluciones. ¿Cuáles fueron los aspectos que consideró la Corte Interamericana para resolver? ¿O cuáles fueron ahora sí que la carnita de la resolución que tomó en consideración para resolver en ese sentido? Me queda claro que Coral sí leyó la resolución y trae el tema así, pero ¿qué onda con los demás? Pues es en cuanto a los derechos violados, a la obligación de respetar los derechos, pero sobre todo yo creo que se basó en los derechos de la protección judicial, pues que como tal, en vez de tener una protección, al contrario, porque en ese entonces estamos hablando que el hecho se suscita cuando estaba lo de la guerra sucia y en ese entonces hubo muchas muertes
y desapariciones de todas las personas que pues, hacen las manifestaciones, pues se protestaban en contra del gobierno. Entonces yo creo, o sea, en mi punto de vista, ese fue como el de donde tomaron todo, en tanto a la protección judicial, pues, que deberíamos de tener, y en vez de protección, que eran los mismos que cometen la coacción en contra de las personas. Entonces, con esto, pues, se estaba perdiendo lo que era la libertad ahora sí que de la libertad de expresión y de pensamiento, pues, de las personas. ¿Alguien más? Me parece nomás que cuál fue la que estudió esta semana. No, yo pienso que dentro de todas las pruebas que se ofertaron, a mí lo que se me hace muy curioso es que presentaron muchísimos textos de tratadistas, que fue lo que tomaron también en cuenta, que eran diversos textos de lo que es la función jurisdiccional en el derecho militar, lo que es la intromisión del gobierno militar en la soberanía, demasiados, y aparte, una de las cosas que se me hace muy curiosa para la cuestión de la reparación es que estaban pidiendo lucro cesante y demás, pero no lo lograron acreditar correctamente. Luego el otro, gastos de terapias y demás, y no lo lograron acreditar. O sea, intentaron presentar varias cosas que digo, dentro de la reparación integral sí entra, pero no tenían pruebas suficientes. No sé si sea porque, o así planteándolo medio feo, pero o no se la creyeron que a lo mejor se los iban a admitir, o de verdad por ser un grupo tan humilde, tal vez no creyeron conveniente conseguir ese tipo de documentales. Hay otro tema muy importante que yo creo que sí trasciende, el hecho de que, ahorita no recuerdo el dato, no traigo preso, pero si no mal recuerdan, como 30 o 35 años de que pasó el evento, digo, si de por sí, en nuestro actual sistema de justicia, la ley o el mismo código penal, los que trabajan en la Fiscalía, te dicen que a partir del evento, si no es continuado, tienes 6 meses para denunciar, ¿no? No te aplican la prescripción y sale bye. Y me ha tocado ver resoluciones donde los MP se quitan el trabajo. Dicen, es que no te denunciaste entre los 6 meses que te marca el código penal del Estado de Jalisco, así que sale bye, se te fue por el lapso de tiempo. Yo digo, bueno, ahorita actualmente considero que esa acción se me hace un tanto cuanto absurdo. Porque al final de cuentas también existen los elementos para la prescripción del delito, independientemente si ha continuado o si es instantáneo el ilícito, de cualquiera de las dos formas. Eso es lo de menos. Pero digo, yo entiendo que de repente utilizan ese criterio para quitarse trabajo de encima, pero lo real es que yo no lo he intentado, me ha tocado ver asuntos así, hasta mucho no me ha tocado, pero para mí existen elementos básicos suficientes para irme al amparo porque la agente del Ministerio Público archivó mi expediente o archivó mi carpeta de investigación por no haber denunciado entre los 6 meses a que sucedió el hecho atípico y antijurídico. Para mí no he tramitado alguno, pero sí tengo ganas de experimentar y por ahí hacer sufrir algún MP. ¿Por qué? No más por experimentar, literal. Porque si bien es cierto, No termine. porque si bien es cierto, la ley te concede un plazo de 6 meses para denunciar, también no es que existen plazos para las prescripciones de delito. Entonces hay un conflicto entre el mismo ordenamiento jurídico que no te establece, que si bien es cierto, no te dice que tienes 6 meses para denunciar y el otro te establece una prescripción para una prescripción para el delito, ¿a cuál le vas a hacer caso? Tú no me puedes decir cuándo quieres que yo vaya a denunciar Estado. En ese sí, que por eso tomo como ejemplo el caso de Rosendo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es una elección, si es un delito culposo, doloso, o ¿cómo les quiero decir? Si es un delito de querella, yo es mi obligación denunciarlos, yo quiero lo denuncio y cuando quiera denuncio.
Si ya pasa la prescripción de ese delito, pues ahí sí ya fue mi responsabilidad. Pero si es un delito que se sigue de oficio, digo, el Estado tiene la obligación de investigar, pero vámonos yendo a los delitos de querella. En ese caso yo lo elijo siempre y cuando no excedan los plazos de la prescripción del delito. Yo no tengo por qué, o no me tienes por qué tener negar la impartición de la justicia, literal. Exactamente, David. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que yo pasan los 6 meses, pero ¿qué tal si yo en esos 6 meses estuve incapacitado o estuve en coma, alguna circunstancia extraordinaria que me impedía trasladarme? Que al final de cuentas me van a aplicar el mismo criterio. Me dice, ¿sabes qué? Pues usted tiene 6 meses para denunciar, pues ese fue el paso. Y además, profe, fue también el miedo de los mismos familiares porque no les admitían la denuncia al inicio. Digo, ya habían pasado demasiados años y aún así no les admitían la denuncia. Y hubo amenazas también por parte de otras autoridades y ellos, de hecho, hubo varios intentos de presentación de denuncia y que no les admitían, y que fueron antecedentes que bueno, después salieron dentro de las mismas pruebas, pero sí se tomó en cuenta, pero mucho tiempo después. Porque al final de cuentas, pero fue porque los obligaron. No porque realmente el Estado mexicano ha dicho, sabes que ya tomé conciencia del hecho extraordinario que pasó, discúlpame por el mal actuar de mis elementos de seguridad, pero no fue así. O sea, se tuvo que recurrir hasta esa instancia. Incluso si tú quieres llegar, por ejemplo, a una instancia de corte interamericana, tienes que agotar todos los medios o todas las instancias judiciales o jurisdiccionales que existen en el Estado mexicano. Por la definitividad. Exactamente. Y una vez que agotas todo lo habido y por existir aquí en el Estado mexicano, hacen la petición para que se ventile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ojo, tiene que pasar un filtro porque es analizado para ver si es susceptible de que se pueda ventilar ante esa instancia jurisdiccional. Exacto. Si no es susceptible, va patas, me dice mi amigo, lo sentimos, no es un caso trascendental que implique una violación grave de derechos humanos, por lo tanto, sale, vaya, descansen, nos vemos a la próxima, sigan intentándolo, bla, 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 bla. Porque obviamente tiene que pasar filtros, incluso hasta en materia de derecho privado, después de que agotas todas las instancias, juicio ordinario, apelación, amparo directo, recurso de revisión, ¿y cuál es el último recurso que te queda? El del pataleo. Pues no más. ¿El recurso de resignación? Pues es el del pataleo, dices, pues ya no hay más. La revisión constitucional, que la mandas a la Suprema Corte, nomás que haya, ojo, si lo promueven, acuérdense que si no es susceptible de ventilarse ante la Corte, te van a poner una multita de 20,000 pesos. Nomás. Nomás, si no pasa, por eso es muy delicado que se vayan al recurso de revisión constitucional, porque pues, ahí si no pasa el primer filtro, te multan, para que no... Nos quedamos con el recurso del pataleo mejor. El recurso de resignación. Igual, si tendría que llegar a la Corte Interamericana, ¿sí te piden esa revisión constitucional? Ahí sí desconozco, porque acuérdate que la revisión constitucional se reguló a partir, si mal no recuerdo, de 2007, 2008. Se reestructuró la organización de los juzgados federales, que se empezaron a crear los colegiados de circuito, que antes no existían. Antes estaba todo sujeto a... Perdón, los plenos de circuito. Los plenos de circuito. Anteriormente no existían, ya existen. Entonces si fue en el 2008, 2009, ¿no, David? No recuerdo. Alguien que se acuerde cuando hicieron las reformas ¿cómo se nombra? Al organigrama de la Suprema Corte, que hicieron las reformas a los artículos 107 y 109 de la Constitución. No recuerdo. Ahí sí les quedaría mal. ¿Para qué les miento? No traigo el dato ahorita fresco. Yo tampoco, porque no lo Pero he sí, hasta ahorita. pero sí, en ese momento, en ese instante, fue cuando se hicieron las reformas o las modificaciones al organigrama de la Corte
Perdón, muchachos. No, me desconecto y me vuelvo a conectar. Se está acabando el tiempo. ¿Con el mismo link? Sí.